el Evangelio de Juan. El último sermón que prediqué sobre Juan fue en agosto del año pasado. Así que vamos a retomar este hermoso libro donde Juan nos narra los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Y creo yo, hermanos, como ha pasado bastante tiempo, es importante que recordemos cuál es el motivo por el que Juan escribe su Evangelio. Si nosotros vamos al capítulo 20, versículo 31 del Evangelio de Juan, él nos va a decir claramente cuál es el motivo por el cual él decide narrar todos estos hechos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el motivo es para que nosotros, viendo las señales, viendo los milagros que Jesús hace, creamos en que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que nosotros, viendo estos milagros, estas señales, y creamos en Jesús, podamos tener vida eterna en su nombre. En el Evangelio de Juan, hermanos, no encontramos parábolas como los otros evangelios, pero sí encontramos relatos muy largos con respecto a los acontecimientos que van sucediendo en la vida de Jesús y cómo estos acontecimientos apuntaban a quién es Él. Así que, hermanos, vamos por eso a leer el Evangelio de Juan capítulo 11, pero esta vez del versículo 17 al 27. Capítulo 11 de Juan, versículo 17 al 27. En esta predicación aún vamos a dejar a Lázaro en la tumba. Así que la siguiente semana vamos a ver la resurrección de Lázaro. Pero acompáñame con tu Biblia, hermanos, a Juan 11, del 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermana. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarla, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En estos 27 versos que vamos a ver el día de hoy, podemos rescatar o sacar a la luz uno de los 7 yo soy que Jesús da en el Evangelio de Juan. Y aquí nos encontramos el quinto yo soy de Jesús, y Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y de esta manera he querido titular este sermón: yo soy la resurrección y la vida. Cuando leemos esta afirmación que Jesús hace en el verso 25, hermanos, sin lugar a dudas, esta es la base de nuestra fe cristiana, porque debemos pensar cuán importante es para nosotros como cristianos que Jesús realmente sea la resurrección, que Jesús realmente sea la vida. Pablo responde a esta pregunta, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, que si Jesús no es resurrección, si Jesús no es vida, vana es nuestra fe y vano es todo lo que nosotros hacemos. Por tanto, hermanos, aquí encontramos una afirmación gloriosa, la base de nuestra fe cristiana: Jesús es la resurrección, Jesús es la vida. Como muchos sabéis, dentro de algunas semanas, cuando volvamos a nuestro local, vamos a introducirnos en el estudio del catecismo bautista. Y cuando estaba preparando la introducción histórica a este catecismo, me encontré con el escritor, o el que preparó el catecismo bautista, que es Benjamin Benmont. Seguramente no te suena el nombre de este gran teólogo bautista que tuvimos en el siglo XVIII, que elaboró de forma tan precisa nuestro catecismo. Y cuando leía con respecto a su biografía, alguien decía esto de él: si hoy las cosas no están tan mal como deberían, es gracias a hombres que descansan en tumbas que nadie visita. Sabemos, ¿verdad?, hoy en día, hermanos, que hay muchas personas que les gusta visitar los cementerios o las tumbas, y hay cementerios bastante famosos hoy en día, como por ejemplo la Abadía de Westminster en Londres,
que si algún día viajas a Londres, seguramente vas a ir a visitar esto. O tal vez el cementerio de Arlington en Washington, D.C. Si algún día vas para allí, seguramente vas a visitar el cementerio de Arlington. ¿Y sabes por qué estos cementerios son tan famosos, hermano? Por las personas que descansan ahí. O por las personas que han sido, mejor dicho, enterradas en esos lugares. Y hay otra tumba también que es muy visitada en estos días. Es la tumba donde nuestro Señor Jesucristo descansó su cuerpo en Israel. Pero ¿cuál es la gran diferencia, hermanos, entre estos cementerios que el hombre visita hoy en día a la visita que también los hombres hacen a la tumba de nuestro Señor Jesucristo? Y es que la tumba de Jesús, hermanos, está vacía. La tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía porque Él realmente es la resurrección y la vida. Hermanos, piensa en esto. Si la tumba de Jesús realmente estuviera con el cuerpo de Jesús, vana sería nuestra fe, vano sería todo lo que nosotros hacemos. Pero nos gloriamos, como cantamos un momento, que Jesús resucitó, que realmente Él es la resurrección y Él es la vida. Y Él añade que todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y me gustaría, hermanos, realmente, y esa ha sido mi oración toda esta semana mientras preparaba este sermón, para que el Espíritu Santo te lleve a responder a esta pregunta que hago ahora y que haré también al final de la predicación. ¿Crees esto? ¿Crees que realmente Jesús es la resurrección y la vida? ¿Realmente tu corazón ha saboreado la profundidad de estas palabras de nuestro Señor? Yo soy la resurrección y la vida. El Evangelio de Juan, hermanos, entrando en nuestro texto, en el capítulo 11, vemos cómo hay una enfermedad en el amigo de Jesús, una enfermedad que lo lleva hacia la muerte física. Pero como veremos en el sermón pasado, esta muerte que vino al cuerpo de Lázaro no pudo gloriarse sobre él, sino que Jesús lo resucitó de los muertos. Este pasaje, hermanos, del Evangelio de Juan, capítulo 11, es realmente extraordinario. Si tú has leído los otros evangelios, te das cuenta que los otros evangelios no registran este hecho, pero Juan, hermano, lo registra para que nosotros veamos esta señal y entendamos quién es realmente Jesús. Fíjate cómo en este relato, hermanos, Juan nos muestra el gran enemigo que tiene el hombre. O mejor dicho, el gran enemigo que se levanta contra el hombre a consecuencia de su pecado. Y este es la muerte. Muchos de los que están aquí seguramente no les gusta hablar del día de la muerte. Seguramente no les gusta ni siquiera pensar que algún día ellos van a morir. Pero ciertamente esto es comprensible porque el día de tu muerte seguro va a ser un día muy lamentable para las personas que estén a tu alrededor, a las personas que te aman. Y espero que para ti el día de tu muerte sea un día glorioso porque te encuentres con tu Creador y Él te diga: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Nadie quiere hablar del día de la muerte porque realmente este día va a ser un día trágico para los que se quedan aquí y un día glorioso para ti si has puesto la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas estaban angustiadas. Marta y María envían un mensaje a nuestro Señor Jesucristo a causa de esto y le dicen: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Hermanos, que el Señor nos ame no es algo que nos va a dejar exento de las aflicciones y de las angustias. Es más, hermano, a los que el Señor ama, Él les ha garantizado que van a vivir aflicciones y angustias. Muchas personas hoy en día tergiversan el mensaje del Evangelio y prometen sanidad, bienestar, tu mejor vida aquí y ahora. Pero fíjense, nuestro texto nos dice: Señor, al que tú amas está pasando aflicciones, está débil en la cama, está a punto de morir. Hermanos, en el mundo vamos a encontrar aflicciones. Esto es una realidad y no podemos negarlo. El mundo caído está sujeto a aflicciones. Tú sufres a causa de tu pecado, a causa de Satanás y a causa del pecado que está de la persona que está a tu lado. Encontramos aflicciones en este mundo. Y fue una promesa que Dios ha dado a sus discípulos. Pero también dio otra promesa gloriosa: que Él había vencido todas estas aflicciones.
Y Marta y María todavía no ven esta realidad. No ven que Jesús había vencido a ese enemigo tan grande que el hombre tiene, como es la muerte. El escritor, o mejor dicho, Lucas, el escritor de Hechos, nos dice en el capítulo 14, versículo 22, que Pablo, predicando el Evangelio, dice que muchas aflicciones son necesarias para aquellos que han sido escogidos por Dios. ¿Es realmente necesario que nosotros como cristianos vivamos aflicciones? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Yo amo al Señor, busco vivir una vida piadosa, amo a mi hermano, me congrego fielmente. ¿Realmente es necesario que yo viva aflicciones, Señor? El versículo 4 nos dice, y léelo conmigo, esta aflicción o esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús está diciendo, las aflicciones que nosotros vivimos son para la gloria de Dios. Son para que el Hijo de Dios se glorifique en medio de esas aflicciones. Marta, María y Lázaro no sabían esto, pero aunque ellos estaban siendo afligidos en su corazón, ellos iban a ser testigos de la mayor proclamación que encontramos en el Evangelio de Juan con respecto a quién es Jesús: la resurrección y la vida. Y yo sé, hermanos, que nosotros podemos profundizar en estos textos y decir, sí, las aflicciones son una promesa de Dios, sí, las aflicciones van a llegar a mi vida, pero ciertamente cuando llegan esas aflicciones no son algo de gozo, ¿verdad? No nos gloriamos en esto. ¿O es que alguno de ustedes, cuando se ha levantado alguna vez enfermo en su hogar, que ni siquiera ha podido, mejor dicho, levantarse de su cama, ha dicho, qué bueno que estoy enfermo, qué alegría por esta enfermedad que me deja postrado en la cama? ¿Verdad? Nadie hace esto. Nadie hace esto. Pero aquí dice que al que Jesús amaba estaba enfermo. Jesús amaba a Lázaro. Y no vamos a encontrar en otros relatos en la Escritura que Jesús diga esto de una persona en específico. Que Él diga, amo a Lázaro, a mis amigos, a Marta y a María. El amor de Dios estaba permitiendo aflicciones en la vida de esta persona, con un objetivo, hermano: la gloria de Dios, y que el Hijo de Dios sea glorificado en la vida de estas personas. Por eso, cuando nosotros pasamos aflicciones, hermano, debiéramos empezar a preguntarnos, ¿para qué o qué fin Dios quiere con esta tribulación que yo estoy viviendo? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere enseñar? O mejor dicho, ¿cómo Él quiere glorificarse en medio de esto? Hermanos, Jesús se está mostrando en este capítulo como el Dios Todopoderoso que te ama. Que te ama. Y que Él no te va a dejar solo en medio de las aflicciones. Y que ese amor que Él ha manifestado a través de su muerte y de su resurrección es para ti victoria. Para que la muerte ya no tenga poder sobre ti. Porque Él nos ama. Y fíjate, y esto realmente deseo que caiga con mucho peso en tu corazón. Si tú lees la actitud que tiene María y Marta cuando le piden ayuda a Jesús, lee conmigo nuevamente el versículo 3. Fíjate la actitud que ellos tienen. Fíjate dónde estaba la confianza de Marta y de María cuando van a buscar ayuda a Jesús. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ellos no exigen, no declaran, no decretan, no dicen yo soy esta persona, yo soy tu amiga Jesús, yo hice esto por ti, sino que dicen: Señor, tú nos amas, ayúdanos. Esta debiera ser, hermanos, para nosotros un ejemplo glorioso de cómo deberían ser nuestras oraciones en medio de las aflicciones. Tu confianza no debe estar en quién eres tú, en lo que tú puedas hacer, sino tu confianza en que Dios va a socorrerte en medio de las aflicciones es en que Él te ama. Él te ama. Marta, María sabían esto: Señor, tú nos amas. Ellos podrían haber dicho, o ellas podrían haber dicho: Señor, tu mejor amigo está enfermo, por favor, ven ya.
¿verdad? Algunas veces nuestros amigos nos piden ayuda y nos lo hacen de esta manera, ¿verdad? Ayúdame por favor hoy. Y nosotros vamos corriendo. Ningún amigo, a mí por lo menos, me ha escrito: ven, ayúdame porque tú me quieres mucho, porque tú me amas. Pero Marta y María confiaban en esto. Jesús les iba a ayudar porque Él les ama. Piensa en esto, hermano. La aflicción que estás viviendo ahora, dificultades que estás pasando, el Señor no ha perdido cuidado de ti porque Él te ama. Jesús podía haber, hermanos, sanado la enfermedad de Lázaro allí donde él está, haber dado una palabra y Lázaro haber sido levantado de la cama. Pero nos dice el texto, hermanos, que Jesús a propósito decide no sanar a Lázaro y esperar que esta enfermedad lleve a muerte al cuerpo físico de Lázaro. Y aquí podemos ver dos cosas que Jesús quiere manifestar a sus discípulos en este relato. En primer lugar, hermanos, Jesús está permitiendo que esta enfermedad llegue a la muerte para dar a María y a Marta y a sus discípulos el regalo más grande que ellos pueden tener en su corazón y atesorar, que es la fe en que Jesús es la resurrección y la vida. La fe de que Jesús es la resurrección y la vida. Ellos no estaban entendiendo esto en este momento, pero Jesús estaba procurando que Lázaro llegue a la muerte para poder manifestar esto de una manera viva y real en la vida de sus discípulos y también en la vida de Marta y de María. Por eso Marta le dirá: Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús había establecido que esto sucediese así, para manifestar la gloria de Dios y para que Él sea glorificado también en esto. Y muchas veces nosotros, hermanos, entendemos que Dios puede hacer cosas en nuestra vida, pero realmente no lo creemos de una manera real, verdadera. Todos tenemos muletillas en nuestras oraciones y decimos: Señor, tú puedes hacer esto, pero realmente no creemos que Dios puede obrar en nuestra vida. Marta le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero luego añade algo muy curioso en el versículo 22: más también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Manifestando que tiene una confianza en Jesús, pero no tiene una confianza plena en que Jesús va a poder levantarlo de los muertos a su hermano. Porque le dice: tu hermano resucitará. Y ella le dice: sí, en el día postrero, en el día final. Y Jesús le dice: no, va a resucitar ahora, porque yo soy la resurrección y la vida. Y yo tengo poder para llamar nuevamente a tu hermano a la vida. Tú nos amas, Señor. Pero a veces esa confianza o esa muestra que tenemos en la esperanza de que Jesús nos ama no nos lleva a crecer en fe. Y el Señor permite estas enfermedades, estas aflicciones, para que realmente eso que decimos que creemos, eso que decimos que confiamos, realmente sea vivo en nosotros. Podemos pensar en alguna aflicción en el pasado. Podemos pensar en las dificultades que estamos viviendo ahora. Y cómo oramos, cómo buscamos al Señor en medio de esto. Esas muletillas que tenemos en nuestras oraciones realmente ya no son muletillas, sino que empiezan a ser vivas y vida en nosotros. Hermanos, el Señor nos ama. Y el Señor va a cuidarnos en medio de las aflicciones, de las enfermedades y de las angustias. Tu hermano va a vivir, tu hermano va a resucitar. ¿Y qué paradoja encontramos en el cristianismo? Cuando el creyente muere, es en realidad cuando él vive. Porque tu vida como creyente está escondida en aquel que es el autor de la vida. Por tanto, aunque la muerte puede acabar con nuestro cuerpo, todos aquellos que mueren en Cristo están más vivos que nunca. Porque Él es la resurrección y la vida. Él venció a la muerte. Y cantábamos hace un momento lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo te venció,
Marta, María, tu hermano vive. Tu hermano vive. Porque yo soy la resurrección y la vida. Pero nuevamente, Jesús permite esta aflicción para que esto sea vivo en sus vidas, hermano. Para que esto sea vivo en sus vidas. La fe de los discípulos crece. Porque fíjate cómo acabamos en el versículo 16. Decía Dídimo, Tomás, vamos allí a morir. Ni siquiera esperaban que Jesús vaya a hacer un milagro portentoso como lo hizo él. Y me imagino a los discípulos cuando vieron esto, su fe creció en nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermano, después de pasados unos días, dice el texto que decide volver a Betania, ir a Betania. Y si tú recuerdas en el capítulo 10 donde dejamos Juan, en el mes de agosto, Jesús fue amenazado de muerte, o Jesús estuvo a punto de ser apedreado. Es por eso que los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo quieres volver allí si ellos han procurado matarte, han procurado apedrearte? Entonces, si volvemos donde están los judíos, porque Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, muy cerca donde Jesús, o quisieron matar a Jesús, cuando vayamos ahí, ellos van a saber que tú estás ahí y van a matarte. Y Jesús les responde algo bastante curioso. Les dice: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Jesús, en amor a su Padre, vino a salvar a un pueblo, cumpliendo así la voluntad de su Padre. Y estos versos significan, hermanos, que Jesús tenía que hacer la voluntad del Padre. Él estaba andando a la luz del día, porque todo aquel que vive bajo la voluntad de Dios indudablemente anda a la luz de Dios, a la luz del día. Por tanto, Jesús no tenía nada que temer. Dios le había dicho: tienes que ir a levantar a Lázaro de los muertos. Aunque los judíos quieran matarle, Jesús no tenía temor de ir allí, porque él sabía que no había llegado su hora. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, hermano? Si tú estás andando bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad revelada de Dios, no estoy hablando de sueños, visiones, sino la voluntad revelada de Dios aquí en su palabra, no tienes nada de qué temer. ¿Y sabes en qué sentido no tienes nada de qué temer? En el sentido de que estás viviendo una vida íntegra. No tienes nada en el cual Satanás pueda aferrarte para acusarte. Vives una vida íntegra, porque vives a la luz del día. Jesús no tenía nada que temer. Estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Por tanto, Él permitió esto, hermanos, primero para que crezca la fe en Marta, María y sus discípulos, y también para mostrar que Él estaba obedeciendo a su Padre y andaba a la luz del día, como todos nosotros deberíamos andar. Y esto, hermanos, indudablemente, nos dice nuestro texto, iba a repercutir en la gloria de Dios. Versículo 4 dice, cuando le comentan acerca de la enfermedad de Lázaro, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este verso 4, hermanos, tiene un peso doctrinal tan profundo, porque Jesús está afirmando en este versículo quién es Él. Si yo te preguntase, como veíamos en la escuela dominical hace un momento, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal de cada uno de nosotros es glorificar a Dios. Pero aquí Jesucristo está diciendo que cuando lo glorifican a Él, glorifican a Dios. Por tanto, este versículo nos está mostrando indudablemente que Jesús es Dios. Nosotros somos meras criaturas. Si nosotros nos glorificamos a nosotros mismos, nos jactamos de nosotros, de lo que hacemos para el Señor, estamos pecando. Las Escrituras dicen que el que se gloríe, gloríese en Jesucristo. Pero Jesús, hermanos, no pecaba cuando Él se glorificaba a sí mismo, porque Él es Dios. Si tuviésemos que escoger un solo versículo que afirme la divinidad de Jesús, hermano,
este es el versículo, a mi punto de vista. Jesús está diciendo, voy a glorificar a Dios porque me va a glorificar a mí, porque yo soy Dios. Judíos entendían muy bien esto. Y si tú has leído Isaías capítulo 42, también lo entiendes, porque dice el texto en el versículo 8, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pero Jesús está diciendo, yo tengo gloria, porque yo soy Dios. Yo soy Dios. Y mientras me glorifican a mí, glorifican también al Padre. ¿Y sabes por qué? Versículo 30 del capítulo 10. ¿Cuál fue el motivo por el cual los judíos quisieron apedrear a Jesús? Porque él dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Todos los que estamos aquí, hermanos, hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos contados como hijos de Dios. Pero solo Dios en Jesús dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No lo dijo ni lo dirá por ninguno de los que estamos aquí. Solo lo dijo de Él. Porque solamente en Él y mediante Él es que podemos verdaderamente glorificar a Dios. Por mucho que las religiones que hay por allí te digan que alaban a Jehová, que alaban al único Dios verdadero, si lo hacen fuera de Jesús, no están alabando verdaderamente a Dios. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y Jesús está diciendo aquí, yo soy digno de adoración. Y ahora nuestro Señor, hermanos, va a glorificar a Dios dando vida a Lázaro. Nuevamente, hermanos, este verso es tan claro acerca de la divinidad de Jesús que nos bastaría demostrar esto solamente citando este pasaje de las Escrituras. El relato continúa diciéndonos que después de 4 días Jesús va a ver a Lázaro y Lázaro ya había muerto. Y es importante, hermanos, detenernos en el versículo 17, porque el texto nos dice que Lázaro llevaba 4 días muertos. Y cuando Jesús, en el verso 39, pide que se le quite la piedra, Marta vuelve a afirmar que Lázaro llevaba 4 días muerto. ¿Y sabes por qué Juan se esmera en decir que Lázaro llevaba 4 días muertos? Dentro de la tradición supersticiosa que había de los judíos en aquella época, algo que no encontramos en ninguna parte de las Escrituras, ellos decían que durante 3 días el espíritu del hombre estaba rondando alrededor de él, y cuando ya veía que el hombre o su cuerpo se estaba descomponiendo, recién el espíritu abandonaba esta tierra y se iba, y finalmente el hombre moría. Esta superstición ellos podrían haber utilizado para atacar el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo en Mateo 5:35, o del hijo de la viuda de Naín, que encontramos en Mateo capítulo 7. Pero aquí no podían utilizar esta superstición ociosa con respecto a la resurrección de Lázaro, porque Lázaro ya llevaba 4 días muerto. El milagro de Lázaro iba a ser un milagro innegable para todos los judíos, porque Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el gran yo soy que le va a dar vida a este cuerpo que ya estaba descomponiéndose. Mira, hermano, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Él no dice, yo le daré vida, yo lo levantaré, sino que le dice, yo soy la fuente de la vida. Yo soy la vida, no puede haber vida fuera de Él. Él es la vida. Si tú tienes vida, es porque tú tienes a Cristo.
Pablo dice en Colosenses capítulo 3 que tú tienes vida porque tu vida está escondida en la vida de Cristo. Él es la vida. Él no solamente levanta a los muertos, sino que Él le da de sí mismo su vida para que todos los que estamos aquí nos levantemos de los muertos algún día. Hay una estadística que dice que el 100% de las personas que nacen algún día van a morir. Y creo que es una estadística bastante fidedigna, porque esta es la realidad de cada uno de los que estamos en este lugar. Algún día vamos a morir. Todos habéis visto las noticias seguramente esta semana, ¿verdad? En un restaurante en la ciudad de Madrid. Mi esposa me comentaba y me decía, ¿no? Personas que fueron a ese lugar a disfrutar, a cenar, a reír, a pasarlo bien. ¿Quién de los que estuvo ahí esperaría que ese día era el día de su muerte? Ninguno. Ninguno esperaría eso. Pero la muerte, hermanos, nos va a llegar a todos. Si es que el Señor no regresa antes, todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más mayor, va a degustar la muerte. Porque esto es una realidad de nuestro cuerpo caído, sujeto a pecado. Pero hay una realidad también más gloriosa, que todo aquel que nace una vez va a morir 2 veces. Pero todo aquel que nace 2 veces va a morir solamente una vez. Es esto lo que Jesús le mostró a Nicodemo en el capítulo 3. Debes nacer de nuevo para que la muerte ya no se enseñoree de ti. Es lo que Jesús le está diciendo ahora a Marta. Debes creer que yo soy la resurrección y la vida, porque todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos necesitamos no solamente el nacimiento natural, esto es una obviedad, todos los que estamos aquí algún día nacimos de una mujer, pero todos los que estamos aquí necesitamos aún más urgentemente el nuevo nacimiento que Jesús le está predicando a Marta y le predicó a Nicodemo en el capítulo 3. Y esto es una pregunta que te quiero hacer, hermano, que depende de tu eternidad de esto. ¿Has nacido realmente de nuevo? ¿Realmente tienes fe en Jesús como el autor y el dador de la vida? ¿Realmente tú has confiado que Jesús es la resurrección y la vida? Al oír esta verdad, muchos hermanos que nos han precedido, cuando tenían los corazones angustiados porque veían a través tal vez de alguna enfermedad que iban a degustar la muerte, encontraron la paz al saber que Jesús es la resurrección y la vida. Por eso decía en la introducción, a nadie le gusta hablar de la muerte. A la gran mayoría no les gusta hablar de la muerte, aunque el libro de Eclesiastés nos manda que consideremos eso. Porque la gran mayoría de personas tiene temor a la muerte. Y la muerte puede llegar a ser dolorosa. Tal vez una larga enfermedad. No sé cómo el Señor ha estipulado que nuestros últimos días sean en esta tierra. Pero Él quiere que nosotros hallemos consuelo, que aunque nosotros degustemos esto, en Jesús veremos la resurrección y la vida. Y muchos hermanos se han consolado con esta verdad, porque aquel que está predicando esto a Marta y a María es el príncipe de la vida, que venció la muerte. Él es la resurrección y la vida, no solamente en el día postrero, Marta, sino ahora soy la resurrección y la vida. Ahora soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Cuando Jesús le hace esta pregunta a Marta, vemos implícitamente cuál es el destino de aquellos que no creen en esto. El destino de aquellos que no creen que Jesús es la resurrección y la vida no es más que un destino de condenación eterna. ¿Qué puede esperar aquel que rechaza al Hijo de Dios? ¿Qué se puede esperar de aquel que viendo y sabiendo que el Dios creador de los cielos y la tierra
envió a su Hijo a este mundo para salvar lo que se había perdido, decide rechazar deliberadamente el Evangelio de Jesús. Es más, algunos incrédulos, en su afán de rechazar el Evangelio, niegan que haya algo más después de la muerte. ¿Alguna vez te has encontrado con personas así? Después de la muerte no hay absolutamente nada. Fíjate, hermanos, que ningún gran filósofo de la antigüedad o pensador de la antigüedad que no sea cristiano se atrevió jamás a afirmar esto. Pero hoy en día vemos este mal moderno, que muchas personas afirman y dicen que no hay nada más después de la muerte. Un día yo estaba hablando con un ateo que negaba rotundamente la vida después de la muerte. Y se me ocurrió hacerle esta pregunta: ¿tú tienes algún ser amado que ya haya muerto? Y él me dice: sí, tengo mi abuela. Entonces tú me estás afirmando que esa abuela a la cual tú amabas profundamente, hoy en día murió y desapareció completamente. Y se pone a pensar un momento y me dice: no, visto así, no. Creo que tal vez mi abuela, en algún lugar ella te debe encontrar, porque ella fue una persona muy buena y generosa y dada a los demás. Este ateo estaba recapacitando, hermanos, y sacando de su corazón lo que Dios ha estipulado en cada uno de los hombres. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aún aquellos que niegan la vida después de la muerte saben esta realidad, que se van a encontrar algún día del otro lado. Ellos le llaman, o le pueden llamar lo que ellos quieran, pero nosotros sabemos que se encontrarán con el Creador de los cielos y de la tierra. Qué justo sería este mundo, o qué justo sería todo en general, si después de la muerte se acabase todo y no hubiese nada más. ¿Te imaginas a estos hombres que han hecho grandes crímenes en la historia de la humanidad suicidarse y ahí se acaba todo? Todos algún día compareceremos delante de Dios, delante del trono blanco de nuestro Señor Jesucristo. Y seremos juzgados a raíz de lo que hemos respondido a esta pregunta que Jesús le hace a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y esta pregunta, hermanos, nos lleva a considerar la soberanía de Dios en la salvación del hombre y la responsabilidad del hombre delante de Dios. Porque es una pregunta que le está pidiendo a Marta una acción. Jesús le plantea quién es Él, qué es lo que va a hacer Él, y le está diciendo: ¿crees esto? Por tanto, hermanos, nosotros no podemos excusarnos en que Dios es el que va a salvar y Él escoge a quién salvar, sino que Dios nos ha dado una responsabilidad para que en acción nosotros respondamos a esta pregunta. ¿Crees esto? Por supuesto, sabemos que Jesús y Dios son soberanos en la salvación, pero Él demanda una acción de nosotros. ¿Crees esto? Marta no se quedó callada, sino que Marta respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Esto es una confesión bastante conmovedora por parte de Marta, porque su hermano acaba de morir. Y ella está confesando que Jesús es la resurrección, el Hijo de Dios. Marta confiesa que Jesús es el ungido de Dios, que es el Hijo de Dios y que es el Salvador. Y quiero acabar este sermón con esta confrontación directa para ti, volviendo a esta pregunta: ¿crees esto? ¿Crees en el mensaje del Evangelio de aquel que en la cruz venció a la muerte y en su muerte nosotros hallamos vida? ¿Crees en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que afirma que aunque nosotros muramos y este cuerpo vaya a la sepultura, nosotros viviremos eternamente con Él? ¿Crees que Cristo entregó su vida y la volvió a tomar con poder porque la muerte no le podía detener, y a través de esto Él nos dio vida y vida en abundancia? ¿Crees esto? Acompáñame a Romanos, capítulo 10.
Romanos capítulo 10, versículo 10 al 13. Romanos 10, de versículo 10 al 13. Porque con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra, Señor, para que libremente la podamos leer y podamos ver esta gloriosa verdad de que tu Hijo, tu único Hijo, Él es la resurrección y la vida. Vemos esa confesión maravillosa que hace Marta, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador de este mundo. Padre, ayúdanos a que nuestros corazones verdaderamente confiesen esta verdad, crean esta verdad, Señor. Ayuda, Señor, también a todo aquel que no te conoce, para que el día de hoy, como dice el texto en Romanos capítulo 10, puedan invocar tu nombre y sean salvos, Señor. Padre, tú has enviado a tu Hijo a predicar el Evangelio y nos has encomendado esta gloriosa verdad de predicar que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, pero también demandas que los hombres pasen a la acción y crean y confiesen de la misma manera que lo hizo Marta. Padre, te ruego, Señor, confiando plenamente, Padre, que hoy puede ser un día de salvación, que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, que ella obra de la manera que tú la has encomendado que haga en los corazones de los hombres, tanto exhortando como consolando y también salvando. Nos encomendamos a ti, Señor, y te ruego, Padre, que en toda esta semana podamos meditar en esta gloriosa verdad, podamos masticar esto toda la semana y realmente esto pueda hacer vida en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a entonar un himno para pasar a la mesa del Señor.